Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este presente video. Mi nombre es José Vicente Ogoño, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Agronomía, paralelo A. En esta oportunidad voy a hablar acerca de un artículo científico con el tema de la dinámica de LTR, retotransposón en hilo común, Ficus carica, genoma. Esta asignatura de genética vegetal es impartida por el doctor Jorge Armijos. El artículo que voy a hablar el día de hoy se ha tomado de la revista BMC Plant Biology, publicada en el año 2021. Este video trataré de explicar dos partes. La primera parte comprenderá en lo que es la introducción y en la segunda parte hablaré sobre los resultados. La introducción. La higuera Ficus carica es perteneciente a la familia de las moráceas. Es un árbol frutal de hoja caduca, considerándose entre las especies arbóreas domesticadas más antiguas. Este cultivo se extiende por toda la zona mediterránea, Oriente Medio y Asia. Estas regiones se ven afectadas por un clima templado alto durante el verano, y es donde aquí aumenta la salinidad del suelo debido a la menor disponibilidad de agua, y la higuera ha mostrado una resistencia moderada al estrés salino en comparación con otros árboles frutales. A la parte derecha podemos observar la figura 1, un cultivo de arbustos de higos de la variedad morada. Eh, Recientemente el genoma de Ficus carica ha sido complementado secuenciadamente, que nos muestra un total de 333 MVP dispuestos en 13 pseudocromomas que contienen 37.840 genes. Principalmente los genomas están compuestos por secuencias repetidas, de las cuales los retotransposones repetidos terminales largos, que se las llama con las siglas LTR, RES, que significa retotransposones repetidos terminales largos, que constituyen la gran mayoría. Sin embargo, todavía falta un análisis completo de los retotransposones de higos. Los retotransposones RE suelen estar muy extendidos en todos los organismos eucariotas y constituyen una gran parte del genoma, especialmente en las especies vegetales. En las secuencias del genoma obtenidos utilizando tecnologías de secuenciación de segunda y tercera generación, eh, existe un alto rendimiento que utilizan secuencias de ADN relativamente cortas para ensamblar el ensamblaje de los retotransposones terminales largos, que pueden complicarse por el simple hecho de que tales retotransposones se repitan, y algunos de estos se repiten en muchos casos en el genoma y son mucho más largos que una sola lectura. En esto del aislamiento estructural y la caracterización de los retotransposones completos, un análisis estructural nos permitió identificar un total de 1867 retotransposones repetidos terminales largos, únicos en su longitud completa de los retotransposones. Una comparación entre dos ensamblajes del genoma de higo, el ensamblaje anterior, que es basado en la generación segunda, nos mostró que el número de elementos de longitud completamente separados era mucho mayor utilizando secuencias de lecturas largas, antes de que sean pequeñas y de lecturas cortas. Por el simple hecho, solo se pudieron
recuperar 20 transposonas de los 1867. Y aquí estos eran de longitud completa, o sea, de cadena larga. Eh, Frente a 1867 del ensamblaje, que eran basados en la segunda generación, la cantidad de 1887 retrotransposones se agruparon utilizando umbrales de similitud secuencia del 90%. Solo 17 de los 1867 retrotransposones se agruparon con elementos de ensamblaje basados en la segunda generación, los que muestra además la gran mejora del ensamblaje repetido, obtenido mediante la tecnología de secuenciación de tercera generación. En general, 1010 de 1867 retrotransposones terminales de cadena larga mostraron todos los dominios funcionales, mientras que los 857 restantes de los 1867 se consideraron como transposicionalmente no autónomos. Bueno, para encontrar los retrotransposones expresados diferencialmente durante el estrés salino en las hojas de la higuera, realizaron una prueba por pares entre las hojas de las de plantas de control y las tratadas con sal a los 24 y 48 días de tratamiento. Lo que podemos decir de los retrotransposones es que pueden insertarse dentro o cerca de un gen, alterando su secuenciación, decodificación o su patrón de empalme. Quizás lo más importante es que la inserción o eliminación de un retrotransposón en las proximidades de un gen pueden cambiar su regulación de transcripción, alteración de su tasa de expresión en respuesta a diferentes estímulos. Recientemente, una secuencia de genoma de alta calidad de Ficus carica SB dotado se produjo utilizando una secuenciación de una sola molécula en tiempo real con las siglas SMRT, desarrollada por la Sociedad de Pacific Biosciences. Bueno, en este caso, un gen es una secuencia de nucleótidos. A la parte derecha nos podemos fijar que existe secuencia de nucleótidos y estos constituyen el llamado gen. Están constituidos por las bases nitrogenadas, adenina, timina y guanina. Bien, en la segunda parte voy a explicar acerca de los resultados de este artículo. Aquí una breve comparación entre dos ensamblajes del genoma de higo que están disponibles en este estudio. El, el producido usando tecnología de secuenciación de tercera generación y el ensamblaje anterior basado en secuenciación de la segunda generación. Nos ha mostrado que el número de elementos de longitud completa recuperados era mucho mayor que utilizando la secuenciación de lectura larga. En la gráfica número 1 podemos observar las superfamilias. Eh, Como primero tenemos un porcentaje de las tres familias, que es copia, gitano y desconocido. Vemos que copia obtiene un porcentaje del 33.5%, mientras que gitano obtiene un porcentaje del 62% y el color azul, el color verde es desconocido con el 4%, en donde podemos diferenciar que gitano es el que tiene el mayor nivel de longitud completa de genomas, que tiene con el 62.5%. En la parte inferior podemos observar de la superfamilia copia que la cerveza inglesa tiene el 51.2%, Angela 24.4%,
Blanca 0,6% y Queros 5,5%. Y Bernal el 3,5%. Cire con el 2,2%. TARC 6,6% y TORC que tiene el 6%. Esto es para la superfamilia copia. Todos esos datos que los he mencionado anteriormente son los linajes. Ahora voy a dar a conocer los linajes para la superfamilia gitana. En Amyle tiene el 58,7%. En Cromovirus CRN tiene el 9,3%. En Cromovirus Galidever tiene 1,3%. En Cromovirus Uterine tiene el 6,5%. En Cromovirus TK tiene el 60,5%. En Ogre tiene el 0,1%. Y en Ogre Tyree tiene el 17,4%. Esto es los gráficos circulares de la distribución de los retrotransposones completos en Ficus carica del genoma, considerándose tanto como las superfamilias de copia y gitano. Siguiendo con esto de los resultados, la edad de inserción la edad de inserción de un retrotransposón terminales de cadena larga se puede estimar contando sustituciones de nucleótidos entre los retrotransposones terminales de cadena larga y ese mismo elemento que debe ser identificado inmediatamente después del evento de la retroposición y luego acumular mutaciones con el tiempo. En la figura 2 podemos observar la abundancia genómica mostrada como una cobertura promedio. Los retrotransposones de longitud larga completa para copia gitano, linaje C en Ficus carica genoma, las barras de color rojo representan el valor promedio de cada linaje y las diferencias significativas calculadas por ANOVA para cada grupo separado de medidas se indican con las letras A y B y los grupos que comparten la misma letra no son significativamente diferentes. Como en la gráfica podemos ver que en la superfamilia de copia, por lo general, no hay diferenciación alguna, porque todos tienen a atender la misma letra y las barras siguen estando en la misma equidistancia. Para la superfamilia de gitano, tenemos un linaje muy superior que es el de Cromovirus CRM, que tiene un valor o un nivel muy alto a diferencia de los otros linajes. Bueno, para investigar la aparición de GeoTERPs específicos en genes cercanos a los retrotransposones activos, utilizamos un análisis de enriquecimiento. Este análisis comparó los términos GO en genomas proximales a los retrotransposones con los términos GO de conjunto, F carica, transcriptoma, utilizando un Pfizer de prueba exacta. En esta figura vemos la distribución de las superfamilias de copia y gitano de los retrotransposones de duración en Ficus carica genoma por la edad de inserción. Vemos que las barras rojas representan el valor promedio de cada linaje. Es una figura casi similar a la anterior, donde expresa el valor promedio de cada linaje para las diferentes familias. Las diferencias significativas
igual son calculadas por ANOVA para cada grupo separado. Las medidas indican con las letras A y B, y los grupos que comparten la misma letra no son significativamente diferentes. Eh, en, esta, en esta figura podemos ver la dinámica de los retrotransposones en Ficus carica genoma, que las relaciones entre la expresión, la abundancia del genoma y el tiempo de inserción estimado de retrotransposones. Se analizaron los retrotransposones tales correlaciones no fueron significativas, o probablemente porque los retrotransposones en un genoma son una población muy heterogénea, compuesta especialmente de elementos. En este caso podemos ver que para la superfamilia de, bueno, aquí les voy a hablar un promedio general o un porcentaje general de las tres superfamilias. En el primer círculo podemos ver la copia, la superfamilia copia, que tiene un valor promedio del 81%, mientras que gitano de color rojo tiene el 16%. Y por último, del color verde, que sería el desconocido, tiene el 3%. Para la superfamilia copia, los linajes son los siguientes. La cerveza inglesa Ale tiene el 88.7%, Tork el 4.03%, Blanca el 1.6%, Ivana el 1.6%, Iqueros el 1.6%, Cire el 0.8%, Dark el 0.8% y Ángela tiene el 0.8%. Estos son los linajes para la superfamilia copia, mientras que para la superfamilia gitano tenemos tres linajes, que es el cromovirus, que es el de mayor porcentaje, que tiene el 83.3%. El de color rojo, que es Atila, tiene el 8.3%. Y el de color último tiene el 8.3%, que es el linaje de Ogre-Tak. Bueno, se podría decir que se analizaron todos los retrotransposones tales cuales las correlaciones lo indican, aunque no han sido probablemente significativas. Probablemente porque los retrotransposones en un genoma son una población muy heterogénea, compuesta especialmente de elementos. Eh, Siguiendo con los resultados, tales relaciones, como les dije, no han sido significativamente importantes. Sin embargo, las líneas de regresión siguieron que la copia, los retrotransposones, eran más abundantes que en las más jóvenes, en Ficus carica genoma, mientras que para gitano la abundancia del genoma de los retrotransposones no fueron entre elementos jóvenes y viejos. En cuanto a la relación entre el tiempo y la inserción medido y el nivel de expresión de los retrotransposones pertenecientes a la superfamilia gitano, no se analizaron las superfamilias porque todas mostraron valores de RPKM, que son valores muy bajos. Las líneas de regresión entre la edad y el nivel de expresión de los retrotransposones completos, repetidos e inactivos, las líneas de regresión pueden, entre los retrotransposones terminales de cadena larga, destacar tendencias entre la relación de abundancia, entre la edad de inserción, eh, o sea, por ejemplo, la correlación entre el tiempo y la inserción estimada y la abundancia del genoma para copia y gitano no fueron significativamente importantes. En este siguiente gráfica son los volcanes de los retrotransposones de higos expresados después de 24A
y 48B. Estos son 24, son los 24 igual y 48 son los días de tratamiento. Eh, son tratamientos con sal porque estamos controlando lo que es la salinidad de los suelos. Los puntos de colores representan los retrotransposones expresados diferentemente. El color indica el linaje del elemento expresado diferentemente, y los puntos negros representan elementos cuya expresión no se ha visto afectada estadísticamente por el tratamiento con sal. Eh, el cambio de pliegue y la tasa de descubrimiento fueron falsos y fueron corregidos en la página de valores. En esta gráfica podemos observar que los puntos de color negro fueron los que no han tenido expresión estadísticamente afectada, mientras que vemos que en el linaje amarillo, que es el desconocido, ha tenido un nivel muy alto de, de expresión que se ha visto totalmente diferenciada. En síntesis, decirle que ha sido un linaje totalmente cambiado, a excepción de la cerveza inglesa que está de color rojo, los puntos de color rojo, mientras que como cromovirus de Tecai y Torg han sido modificados, pero en su mínimo nivel. En esta figura podemos ver la correlación entre la abundancia genómica reportada como una cobertura promedio y el tiempo de disección estimado en años para la superfamilia copia y gitana. Completa longitud de retrotransposones en Ficus carica genoma. Eh, para esta gráfica podemos observar la correlación que existe entre las dos familias, tanto en el tiempo de inserción en años como como en el genoma. Y vemos que entre copia y gitano, que son las superfamilias, copia tiene un más alto nivel o más largo tiempo de inserción antes que la familia de gitano. En esta figura vemos la correlación entre los valores de expresión medidos como medida RPE-K, M y tiempo de inserción estimada, que es en años. Es una figura casi similar a la anterior, solo que en esta nos trata de explicar los días, eh, los días de tratamiento que han sido con sal y el control de hojas para para la superfamilia copia de los retrotransposones de duración en, en la higuera, en Ficus carica genoma. Aquí, bueno, finalmente se analiza la correlación que existe entre la abundancia genómica de la cobertura media y los valores de expresión medidas de RPMK, de copia de los retrotransposones de duración larga. Solo se hizo para la superfamilia de copia, mientras que para la superfamilia gitana los elementos no han sido analizados porque estaban muy poco expresados, aunque no hubo significaciones estadísticas, pero también en esta correlación las líneas de regresión delinearon una tendencia, lo cual cuanto más expresadas un retrotransposición es más abundante en la cobertura promedio. Eh, Como lo podemos ver en esta gráfica, es una imagen que era en el genoma, en que todos los tratamientos están expandidos o relacionados en esta gráfica, porque nos trata de explicar sobre los dos días o las dos fechas que se hicieron de tratamientos, que fue C24 y C48 para el control de hojas, y para el control con sal fue S24 y S48. En sí podemos decir que fueron
determinados los mismos días. Eh, Además, al comparar las pendientes de líneas y regresión de la interacción en el tiempo y la inserción estimado que se hace en años, el nivel de expresión entre las muestras de control y las tratadas con sal, encontramos que el valor de aumento entre las hojas de control y las tratadas con sal, tanto de 24 y de 48 días. Esto se ha realizado desde el inicio del experimento. En esta tabla podemos observar las pendientes de la línea de regresión para cada tratamiento de control. Y como le dije que se representa los días después del tratamiento del control de hojas. Perdón, sí, ya. Eh, del control de hojas. Y ese representa los días que se han hecho el tratamiento con sal. Aquí existen las correlaciones del tiempo, del nivel, versus los retrotransposones de longitud completa. Y la expresión versus la abundancia del genoma en Ficus carica de la inserción estimada. En esta tabla nos presenta la correlación, el tratamiento y la pendiente. El nivel de expresión eh, y el tiempo de inserción. Para el tratamiento C24 tenemos la pendiente de menos 10.000. Para el tratamiento S24 tenemos menos 78.395. Para el tratamiento C48 tenemos menos 129.900. Para el tratamiento C48 tenemos menos 90.595. Ahora vemos el nivel de expresión y la abundancia del genoma. Para C24 tenemos menos 0,11. Para S24 tenemos menos 0,075. Para C48 tenemos menos 0,25. Y S48 tenemos menos 0,15. En este estudio se analizaron el genoma de Ficus carica obtenido al combinar secuenciaciones de PASIC Bio y Luminali, y recientemente que han sido lanzados a los estudios de los genomas en higuera. Esta especie tiene un genoma relativamente pequeño y los retrotransposones representan aproximadamente un tercio del genoma, que sería una proporción similar a la encontrada en otros genomas de un tamaño muy pequeño. Y el superior al medido en las secuencias del genoma de higo disponibles anteriormente. Como discusión, podemos decir que el objetivo de este trabajo ha sido proporcionar una caracterización completa de los retrotransposones de una especie en Ficus carica, que es su dinámica en el genoma mediante el estudio de todos los elementos completos identificados en el genoma de la especie, en este caso plantas de Ficus carica de la higuera, que los análisis han sido de una repetición que se ha realizado generalmente utilizando análisis de agrupación de genomas y secuenciación de baja cobertura. Sin embargo, la mejora de la secuenciación de ADN y las estrategias de ensamblaje de secuencias que permiten el uso de lecturas, secuencias largas, están logrando ahora secuencias de genoma mucho más completas que antes. Cabe recalcar que los retrotransposones de cadena larga eran completos, pero en este caso habían también genomas que no superaban al 1/3 de un retrotransposón de cadena larga. Por lo tanto, los genomas secuenciados utilizando estos nuevos procedimientos que permiten una caracterización mucho más precisa, confiable de los elementos repetidos, así tales como ha sido para las superfamilias de copia, gitano y desconocido, existen genomas, como les dije anteriormente, de cadena corta y retrotransposones terminales de cadenas largas, que son genomas completos.
Para este estudio se han identificado 1867 elementos completos y que se han clasificado en relación con su superfamilia y linaje. También cabe recalcar que para ello cada familia o cada superfamilia tenía sus respectivos linajes y la gran mayoría de estos elementos eran específicos en el ensamblado, lo que confirma la mayor calidad de los ensamblajes basados en tecnología de secuenciación de tercera generación para resolver las complejas regiones repartidas de un genoma. Los elementos completos de gitano y superfamilia eran mucho más frecuentes que copia, de manera similar a otras especies, como el álamo, o a nivel de linaje para copia superfamilia, que con el linaje de cerveza inglesa, son elementos que fueron los más frecuentes. Como conclusión, podemos decir que los datos informados en este estudio proporcionan uno de los primeros conjuntos de información sobre la dinámica genómica relacionada con retrotransposones en una especie de plantas, en este caso de Ficus carica de la higuera. Con una secuenciación genómica altamente confiable, los retrotransposones son muy heterogéneos en abundancia y tiempo de inserción estimado, y solo unos pocos elementos son transcripcionalmente activos. En general, los datos sugirieron una relación indirecta entre el tiempo de inserción estimado y la abundancia de un elemento y también de, de, una, de, una, de un análisis, tales como las significativas de las correlaciones que existieron para cada tratamiento. Eh, También se puede decir que la relación inversa en el tiempo de inserción eh, o abundancia y la transcripción, al menos para copia de los retrotransposones, han sido valores significativamente importantes y que nos ayudan a controlar un suelo salino en el cultivo de higuera. Esto ha sido todo por este video. Espero que si les interesa acerca de este artículo, lo pueden investigar, pueden ir leyendo más acerca de este artículo y gracias por